Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Marcos Piña. Soy abogado con estudios en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres, con estudios en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Juárez, del Estado de México. No quisiera empezar la presente disertación sin antes expresar mi hondo agradecimiento a los organizadores del evento por invitarme a la presente disertación, a la cual desde ya estoy bastante agradecido y honrado. El tema que vamos a abordar el día de hoy se titula El Quorum Sketch como una alternativa de protección al derecho de presunción de inocencia. Y quisiera empezar con una pregunta, porque la naturaleza de esta exposición tiene una crítica y una reflexión de por medio a efectos de salvaguardar siempre derechos constitucionales de naturaleza procesal atribuibles a los justiciables a efectos de enmarcarnos siempre en un Estado constitucional de derecho. La pregunta es la siguiente. En algún momento, sin mucha rigurosidad, estoy convencido que ustedes han visto muchos juicios orales o audiencias de prisión preventiva, control de acusación, sobreseimiento, tutela de derechos, entre otros, que han sido proyectados en medios de comunicación masiva. La actual coyuntura de pandemia, lejos de apalear esta costumbre bastante arraigada en nuestra sociedad, la ha repotenciado. Las audiencias son proyectadas en las redes sociales y, por supuesto, sometidas al escrutinio público, toda vez que las redes sociales constituyen una plataforma con total apertura y flexibilidad para que cualquier persona pueda seguir de cerca, comentar y, por qué no, cuestionar, despotricar, entre otros. Estoy convencido que ustedes han podido ver esto. La pregunta que nos hacemos, la segunda pregunta, ¿es constitucional que las audiencias de naturaleza penal, como las mencionadas hace un momento, sean proyectadas en medios de comunicación masivas, alterando la autonomía, la imparcialidad de los magistrados, incluso la objetividad del Ministerio Público y, por supuesto, la presunción de inocencia del justiciable y también decirlo, la revictimización de la víctima? En casos donde existe una víctima, donde el agraviado es una víctima, porque hay otros donde el agraviado es el Estado. ¿Esto es constitucional? ¿Cuál es el límite de esto? Bueno, para poder responder estas dos preguntas, hay que conocer un poco cuál es el principio pilar que soporta el hecho de que las audiencias sean televisadas y sometidas al análisis, al juicio de la sociedad. El pilar es el principio de publicidad procesal. El principio de publicidad está en los tratados internacionales donde el Estado peruano está suscrito, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.5, donde establece lo siguiente: el proceso penal debe ser público, la sentencia incluso debe ser pública, pero se puede restringir este principio de publicidad cuando exista interés en la justicia de salvaguardar su propia administración. La interpretación de este artículo de este tratado internacional establece que el principio de publicidad es garantía de que los procesos
tengan una ventana abierta a la sociedad a efectos de controlar los actos que se llevan a cabo en el órgano jurisdiccional al momento de administrar de justicia. Una suerte de garantía para que no exista un abuso o no exista un secretismo por parte de la administración de justicia, secretismo que es atribuible a estados totalitarios próximos a las tiranías. La publicidad está establecida en este tratado internacional. Sin embargo, encuentra un límite en el pero al establecer que cuando existe interés en la justicia para su correcta administración puede restringirse este principio de publicidad. Comprendemos entonces que este principio es relativo y encuentra su límite en la exacta medida donde hay que salvaguardar derechos fuertemente protegidos como es el debido proceso. Porque es interés de la administración de justicia llevar a cabo un proceso donde se respeten las reglas de este juego, de este juicio y, por supuesto, los derechos constitucionales de los justiciables. De forma parecida, el artículo 14, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la publicidad procesal se verá restringida cuando se pueda advertir por parte de la judicatura que ésta podría atropellar la moral en el sentido como honorabilidad del justiciable. Y es que en efecto, televisar o llevar en redes sociales una audiencia de prisión preventiva donde no se discute responsabilidades, culpabilidades penales y donde las imágenes captadas pueden ser sacadas de contexto, se puede incurrir en lo que la doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional Español ha llamado como una justicia paralela, porque provoca una estigmatización al justiciable. El justiciable ya está en el banquillo de los acusados. El justiciable ya recibió una condena adelantada por parte de la sociedad y por parte de los medios de comunicación, que sacando de contexto un audio, un video que es proyectado en televisión, o bien pueden colocarlo como una víctima, aquel justiciable, o pueden colocarlo también como un agresor o como una persona que ha incurrido en efecto en el delito. Esto, sin duda, puede enervar la objetividad del acusador y la imparcialidad del Poder Judicial. Y poniendo, por supuesto, al debido proceso en un aspecto vulnerable frente a este escrutinio social. Otros tratados internacionales, donde incluso el Perú no es parte, como es el Convenio Europeo para los Derechos Humanos, en su artículo número 6, señala que la publicidad procesal puede restringirse cuando se advierta la protección de la privacidad, la intimidad y sea realmente necesario a juicio del magistrado. Con estos tratados internacionales que he considerado a bien mencionarlos en esta disertación, se advierte que el principio de publicidad es una garantía procesal que permite el control social de los actos emanados por las autoridades encargadas de administrar justicia, pero a la vez entendemos de que es relativo en tanto encuentra su límite en la protección de los derechos fundamentales de los justiciables, de la víctima y del debido proceso. En nuestra Constitución, el principio de publicidad ha sido recogido también en su artículo 139.4 y también en el Código Procesal Penal, tema de la presente disertación, en su artículo 1.2 del título preliminar, que establecen que la publicidad o el principio de publicidad no tan solo es un pilar del proceso, sino también un derecho del justiciable a gozar de un control social
de que se haga público su proceso como una garantía de un buen ejercicio de la administración de justicia. Sin embargo, los medios de comunicación masiva, constituidos en un poder fáctico, amparándose en este principio de publicidad y en la libertad de información que les corresponde, y en la libertad de prensa que les asiste, y constituir un hecho de interés público en el derecho que tenemos todos a ser informados, ingresan a las salas de audiencia, y no solamente de juicios orales, como dice el título de esta ponencia, sino también de otro tipo de audiencias, control de acusación, tutela, realizan con sus aparatos audiovisuales una serie de fotografías y videos donde muchas veces el periodista se convierte en abogado porque pone en conocimiento de la sociedad información que puede ser sacada fuera de contexto, y muchas veces el abogado se convierte en periodista, un abogado que probablemente esté más preocupado por la performance de su exposición oral que de una rigurosidad en su defensa técnica, de un magistrado que está con un ojo, con el ojo izquierdo mirando el expediente y con el otro ojo derecho mirando los medios de comunicación y el juicio que estos hacen de la información que ha podido extraer de la audiencia. Un juez que puede incluso mostrarse acobardado de absolver o incluso de encontrar responsable penalmente a un investigado por temor a un periodicazo, por temor a un juicio social. Y esta justicia paralela, que hacía mención hace un momento, es sumamente peligrosa en mi lectura, pues desarrolla un razonamiento basado en imágenes sacadas de contexto, estigmatizaciones, juicios axiológicos, basados incluso en un dolor social, en resentimientos, donde no existe una estructura lógica, exhaustiva y, por supuesto, enmarcado en un debido proceso. Esta justicia paralela es peligrosísima para el Estado constitucional de derecho. Entonces identificamos una tensión aparente entre el debido proceso, un proceso que no se vea perturbado, un proceso donde quienes están allí sometidos a la justicia, colaborando con ella, sea como víctima, como investigado, no vean su honor dañado, su privacidad, su intimidad ante un juicio adelantado, versus el principio de publicidad, la libertad de información, libertad de prensa. Esta tensión que no es propia de nuestro país, y me atrevería a decir que todos los países del globo han encontrado en algún momento y lo siguen teniendo, esta tensión tiene que tener un tópico que permita una solución a este problema sin menoscabar derechos del debido proceso, de los justiciables y derechos que le corresponde a los medios de comunicación y a nuestra sociedad en tanto algo es de interés público. Aunque muchas veces, más que interés público o derecho a ser informado, pareciera que hay un afán de satisfacer un morbo social. Esta disertación tiene así una propuesta, una investigación hay detrás de esto, y hemos encontrado en el sistema de tradición anglosajona, el common law, algunos tópicos que nos pueden permitir quizás plantear una hipótesis a este problema. Vayamos a los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay un juicio muy antiguo, histórico, que se llama el juicio de las brujas de Salem, en el siglo XVIII. Como no existían medios de comunicación masiva en aquel entonces, no había una prensa escrita abundante, por supuesto que no había medios de comunicación televisada ni redes sociales, había una necesidad por parte de la sociedad de conocer el procedimiento, el desarrollo
de estos juicios a través de imágenes. Surgen ahí lo que vendría a ser el courtroom sketch. Lo primero del courtroom sketch, que su traducción del inglés es el dibujo de salas de corte o de salas de audiencia o bosquejos de salas. El courtroom sketch se trata pues de artistas que ingresan a la audiencia y empiezan a graficar lo que pueden percibir de ese momento. Como se puede ver, aquí no se advierten imágenes, voces, tomas fotográficas fuera de contexto. Se trata de una calcamonía de lo que sucede allí, una fotografía cruda, imparcial, a través del dibujo de un artista. Surge el courtroom sketch, lo que vendría a ser una tradición histórica en los Estados Unidos, en los juicios de los Estados Unidos. Esto ha sido muchas veces cuestionado, incluso hay proyectos de ley. Uno de ellos es el proyecto de ley Sanchin in the Courtroom, que procura de que las audiencias, los juicios en los Estados Unidos, en los tribunales federales, sean televisados. Sin embargo, la Suprema Corte de los Estados Unidos se ha pronunciado repetidas veces al respecto, señalando de que si bien el courtroom sketch surgió bajo una circunstancia de graficar un juicio en tiempos donde no había artefactos que nos permitieran conocer el desarrollo de una audiencia, con el curso de la historia, el courtroom sketch ha pasado a salvaguardar la presunción de inocencia en los tribunales federales de los Estados Unidos. La justicia norteamericana, sobre todo, eso tiene un soporte normativo, hay un reglamento federal del procedimiento penal, en su artículo número 53, establece una prohibición de los medios de comunicación en tanto accedan a las salas. Están prohibidas de acceder a las salas de audiencia, sea de juzgados, o llámesele tribunales federales, o salas estatales que viene a ser la segunda instancia. Completamente prohibidos. El razonamiento que soporta esta prohibición es precisamente el problema que he planteado yo en un principio. Cuando ingresa una cámara fotográfica, una cámara de video en una audiencia y que con total arbitrariedad acopia imágenes, capta imágenes, y esta persona, que es un periodista, un comunicador, no se encuentra entrenado en derecho, no le permite conocer cuál es su límite de esta libertad de información, somete estas imágenes a la sociedad, provocando, muchas veces adrede, un juicio social, una estigmatización del justiciable, una satanización del mismo que termina enervando esa inocencia con la cual se le debe de percibir hasta que una sentencia demuestre lo contrario, una sentencia firme demuestre lo contrario. Este problema es recogido por la justicia norteamericana, precisamente en este Reglamento Federal de Procedimientos Penales, y prohíbe la prensa en audiencia, y dice que es posible que la prensa pueda contratar un artista al quien se le entregará una ubicación privilegiada y empiece a dibujar lo que puede percibir en el interior de esta audiencia. Ese es el courtroom sketch, que no solamente es aplicado en los Estados Unidos, sino también es aplicado en el Reino Unido, incluso con mucho más dureza. En el Reino Unido, el Tribunal de la Corona se encuentra absolutamente prohibido de permitir el acceso a la prensa, a las audiencias, y no entrega ninguna inflexibilidad a esta prohibición. Entonces, lejos de ver una tensión entre lo que es la presunción de inocencia y el debido proceso versus la libertad de prensa, en mi lectura
el courtroom sketch satisfacería y desahogaría ambos derechos, porque a través del dibujo se satisface la libertad de informar y la libertad de prensa, porque se está capturando imágenes de un asunto que deviene en interés público y es proyectado a la sociedad, pero con absoluta objetividad, con absoluta imparcialidad, lo cual reafirma la libertad de informar, porque la libertad de informar encuentra su límite en el momento que empieza a hacer juicios. Un dibujo es proyectado a la sociedad en donde también se satisface el principio de publicidad que le asiste al justiciable y donde no se estaría enervando la presunción de inocencia que le atribuye en un Estado constitucional de derecho. Es así entonces que el courtroom sketch podría convertirse en un tópico donde dejemos de ver a nuestras audiencias, sin mencionar nombres, pero en los últimos 2-3 años tenemos decenas de audiencias de todo tipo, control de acusación, tutela, prisión preventiva, que siendo televisadas, en vivo, proyectadas en redes sociales, hay una teatralización. Se convierte a la audiencia en un circo banal, lo cual no puede ser posible en un Estado constitucional de derecho que es respetuoso de los derechos fundamentales de los justiciables. Si yo voy a un juicio, colaboro, me someto a la administración de justicia, se me presume inocente hasta que no se enerve esta inocencia a través de un elemento probatorio ampliamente debatido, ampliamente ventilado en el proceso, que soporte un razonamiento que es plasmado en una sentencia firme, donde hay una pluralidad de instancias, por supuesto. Pero lo que no puede ocurrir, donde un juez y un fiscal empoderado por los medios de comunicación hagan un ejercicio abusivo de las facultades que le entrega la Constitución al fiscal de perseguir el delito y al magistrado de administrar justicia, inobservando derechos fundamentales, y donde la sociedad me perciba automáticamente a través de una foto sacada en contexto, como por ejemplo un bostezo sacado de contexto, como que a mí no me importa el juicio, a mí no me importa la audiencia. Cosas así, sacadas de contexto, ponen en jaque este Estado constitucional de derecho, porque una sociedad juiciosa, una sociedad que empieza a realizarse conceptos de una administración de justicia que puede ser lenta, por ejemplo, o un justiciable que no le importa el proceso o que ya lo está encontrando responsable sin prueba alguna, sin proceso alguno, es sumamente peligroso para nuestro Estado constitucional de derecho. Dibujar una audiencia termina siendo mucho más impecable a nuestra lectura. El courtroom sketch podría sin duda alguna ser un tópico que podría darle solución a esta vocación, muchas veces sin intención, de convertir en un circo las audiencias y los juicios orales. Un juicio oral no puede verse interrumpido, alterado, perturbado por ningún medio de comunicación en el acto o posterior. Siendo así, ha sido un tema sin duda alguna singular y donde hay mucho todavía que desarrollar y de seguro que hay muchas preguntas al respecto, pero por lo pronto termina siendo una propuesta que debe ser sometida a un análisis riguroso en su oportunidad y por supuesto por la comunidad jurídica. Siendo así, agradezco la oportunidad y me despido bastante contento hasta una nueva oportunidad. Un gusto con todos, que tengan muy buenas tardes.